Despachan proyecto que entrega ingreso familiar de emergencia. Detallan medidas que podrían beneficiar a trabajadores de la cultura. Aprueban prohibir calefacción a leña en zonas saturadas. Informan acciones de prevención contra violencia intrafamiliar. Respaldan legislar sobre modernización a gestión de carabineros. Sala verá prohibición de cortar luz por no pago de gastos comunes. Pasadas las 2 de la mañana concluyó la sesión de sala en que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y con la unanimidad de 150 votos el mensaje que concede un ingreso familiar de emergencia. Sin embargo, en la votación particular se rechazaron disposiciones que permitían a la autoridad por resolución exenta fijar el procedimiento y metodología para determinar los dos tramos contemplados, el 40% más vulnerable y los que van desde ese margen al 60%, la verificación de los requisitos establecidos y la descripción del monto de cada aporte para los hogares beneficiados. Este rechazo fue duramente criticado por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y los diputados RN Alejandro Santana y Francisco Eguiguren. Seguimos avanzando con la posibilidad de crear un ingreso familiar de emergencia que por 3 meses le dé cierta tranquilidad y estabilidad a las familias, sabiendo que esto nunca va a ser suficiente para familias que viven en la pobreza o en la vulnerabilidad, pero es una ayuda que tiene que llegar luego y urgente a la familia. Es tiempo de unidad, es tiempo de urgencia y es tiempo de seriedad. Y lamentablemente, así como aprobamos la idea de legislar, no vimos el mismo espíritu respecto a cómo hacerlo. ¿Por qué? Quiero ser bien simple y directo. Primero, no hay unidad cuando no hay seriedad en la oferta ni en la propuesta de la conversación. Cuando uno habla un 400% más de gastos fiscales en un minuto que cualquier chileno entiende que no solo sus ingresos están cayendo, sino que los del país están cayendo en un 8%, en realidad no estamos buscando unidad, sino más bien hacer de la vieja política que lo que busca finalmente es jugar a tirar la cuerda y no hay responsabilidad tampoco. Cuando el discurso finalmente termina ninguneando, le digo así de simple, los ingresos que pueden recibir estas personas, no entendiendo que hay un 64% de mujeres jefas de hogar, que viven con menos de 144.000 pesos al mes y que lo que necesitan de la política es estatura, rapidez y urgencia. Ponen un riesgo inminente de la imposibilidad de pagar este bono durante el mes de mayo. ¿Eso qué significa? Que si esto no lo resolvemos de aquí al martes próximo, va a haber un número importante de potenciales beneficiados que lamentablemente por responsabilidad de la oposición obstruccionista no van a tener este beneficio. Es una mala noticia, sobre todo por la contingencia, por la situación que está viviendo el país, por el esfuerzo que ha hecho el gobierno con 17 medidas que significan muchos recursos, por un reconocimiento que ha tenido de la Organización Mundial de la Salud en el manejo de la pandemia. Hoy día necesitamos una oposición constructiva, como han dicho todos, que colabore más que sea oposición, que sea seria, que no proponga soluciones que son un 400% más de lo que ha propuesto el gobierno, porque eso es vender ilusión, es reírse del dolor ajeno, es estar jugando con la desgracia que muchas familias hoy día están viviendo. El ingreso familiar de emergencia, compuesto por un máximo de 3 aportes de cargo fiscal, se entregará a los hogares que pertenezcan al 90% más vulnerable de la población nacional, a los del 60% más vulnerable de la población, de acuerdo al indicador socioeconómico de emergencia que contempla esta ley, y a los hogares en que sus integrantes mayores de edad no perciban ingresos como pensiones, rentas de trabajo, remuneraciones o dietas en razón de cargos públicos o seguro de cesantía. Precisamente el monto y el alcance del beneficio fueron parte de los argumentos esgrimidos por los diputados Raúl Soto y Joana Pérez para justificar el rechazo de las normas durante la votación en particular. Contrario de lo que señaló el señor ministro, es una oposición total y absolutamente unida, coordinada, propositiva y constructiva. Aprobamos el proyecto en general
le presentamos una propuesta robusta al gobierno desde el punto de vista de la solvencia económica y como una respuesta a los chilenos, no solamente en los sectores vulnerables, sino que también a la clase media. Lo que le dijimos a este gobierno, a estos ministros y al presidente Piñera, con el rechazo en particular de algunos de los articulados de este proyecto, es que el monto que estaban planteando es total y absolutamente insuficiente, ni siquiera alcanzaba para superar la línea de la pobreza y por lo tanto no cumplía con el objetivo de entregar tranquilidad y alivio económico a las familias chilenas que requieren ese apoyo del Estado hoy día, y en segundo lugar, que no estaba desde el punto de vista de la cobertura abarcando todo lo necesario, ¿no? Se valora la propuesta, pero es insuficiente. 800 millones de dólares es insuficiente cuando el presidente Piñera había anunciado 2.000 millones de dólares. Es insuficiente cuando lo hacemos de manera regresiva y es insuficiente cuando le damos la espalda a chilenos y chilenas que están esperando que hoy día le demos un apoyo. Hoy día se necesita. El gobierno está guardando la billetera para más adelante. Sin duda que como país vamos a tener que enfrentar esta pandemia, pero no podemos hoy día hacerlo con mezquindades. Hoy día las familias, los hijos e hijas, ¿cierto?, los que lo están pasando mal en regiones, en comunas apartadas, están esperando que este Congreso, y por cierto el Gobierno, piense en ello. Y queremos decirle al Gobierno que no mienta. Aquí nosotros hemos aprobado la idea de legislar, no hemos obstaculizado nada, sino que solamente hemos abierto la puerta para mejorar este proyecto y estamos también articulados con los senadores y senadoras de oposición para justamente lograr beneficios para esa clase media y para los sectores más vulnerables. En tanto, los diputados Iván Flores y Boris Barrera reiteraron que el rechazo particular, lejos de ser obstruccionista, es una oportunidad para el gobierno de mejorar en el Senado los beneficios y umbrales del ingreso familiar de emergencia. Yo no sé por qué los ministros, cuando tosudamente insisten en su propuesta original y no dan ni siquiera un centímetro de posibilidad de retroceder, acusan a la oposición de obstruccionismo. Estamos muy lejos de eso, hemos aprobado la idea de legislar, pero le hemos rechazado aquellos artículos que son claramente insuficientes, pudiendo hacer bastante más y discriminatorios con la clase media. Eso es todo. Aprobamos la idea de legislar, permitimos que el proyecto avance, pero con correcciones. Todos sabemos que es insuficiente, podemos hacer mucho más y eso no tiene nada ni de populista ni de imposible. Es perfectamente posible, estamos asesorados por los mejores economistas del país y creemos que efectivamente hay que hacer justicia con la gente que se está quedando en la casa, pero también se está quedando sin ingresos. Y cuando decimos nosotros que sí queremos colaborar, bueno, la muestra está que lo aprobamos en general, pero no podíamos aprobar los montos ni la cobertura, que eran bastante irrisorias. O sea, decirle a la gente que se quede en la casa, que no salga a trabajar para que se cuide y prometerle que ellos vivan con cerca de 1.500 pesos diarios es realmente una burla. Por eso era imposible que lo aprobáramos y por eso es que queremos de que mejore el monto, que mejore la cobertura y si se puede, es posible, está demostrado. Así es que esperamos de que el gobierno se abra a solucionar realmente, si lo que dice que es lo que quiere, que se abra a mejorar esta posibilidad para las familias que la están pasando mal, no ahora, sino que ya llevan varios meses que la están pasando mal y esto no va a mejorar. Esto va a empeorar, lo han dicho ellos mismos, lo ha dicho el presidente, la cesantía va a subir, por lo tanto también es irrisorio que los montos que se proponen vayan disminuyendo en el tiempo. El mensaje definía que los tres aportes considerados serían de 65.000 pesos, el segundo de 55.250 pesos y el último de 45.000 pesos, fijando un tope con los hogares de 10 o más integrantes que obtendrían 494.000 pesos en el primer pago, 419.900 en el segundo y 345.800 pesos en el tercero. La Comisión de Cultura continúa analizando la crítica situación económica que afecta a artistas y organizaciones afectadas por la inactividad durante la pandemia. Para ello, recibió vía telemática la exposición del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, quien señaló que si bien no hay medidas tributarias orientadas al rubro en particular, sí existen para quienes se desempeñen con contrato a honorarios,
como anticipar la devolución de impuestos y adelantar la retención de las boletas de enero y febrero de este año, medida que ya ha beneficiado a 600 trabajadores. Además, en cuanto a las pymes, se permite postergar el pago del impuesto a la renta y del IVA por 3 meses. A su vez, Fernando Barraza se refirió a la derogación del artículo 145L del Código del Trabajo y a la circular vigente de marzo de 2020 que dispone que para los trabajadores de artes y espectáculos que se desempeñen bajo dependencia o subordinación en base a contratos de duración determinada, pactados por un plazo fijo, por una renta o más funciones por obra, por temporada o por proyecto, ya no resulta obligatoria la emisión de boletas de honorarios. Estuvimos viendo a qué beneficios por el COVID-19 se les podría aplicar. Él anticipó brevemente el anuncio que se va a hacer por parte del Ejecutivo de los que trabajan a honorarios, que puede ser una posibilidad para ellos, dependiendo a qué régimen ellos trabajan, digamos. También se les puede también aplicar el tema del FOGAPE, dependiendo si tienen alguna pyme, una mediana empresa, habría que ver ahí, o bien si está en la informalidad, también se les podría hacer aplicable ese mecanismo. Mientras, el diputado humanista Florcita Alarcón propuso implementar un sueldo mínimo para los artistas que necesitan cubrir necesidades básicas. También se dijo, y yo planteé, de que el ámbito de la cultura, al medir, porque estaba este señor Barraza de Impuestos Internos, al ver la cantidad de boletas con baja tributación, podían establecer una suerte de sueldo mínimo, porque aparte es el tema de los recursos para la creatividad, en circunstancia que el tema en ese momento para muchos artistas es el hambre, es cómo pagar el arriendo y cosas así muy aterrizadas. Y ahí planteaba la idea de una suerte de sueldo mínimo que dure durante la crisis. Están esos dos planos, la creatividad, todo el desarrollo, y está esa cosa de la mayoría de los artistas que tienen un bajo nivel, una baja entrada, y esos dos elementos hay que poder levantarlos. La Comisión de Cultura consideró impresentable la ausencia de los ministros invitados a la sesión: Consuelo Valdés de Cultura, Ignacio Briones de Hacienda, Lucas Palacios de Economía y Sebastián Sichel de Desarrollo Social, quienes tampoco enviaron a subsecretarios ni a ningún representante de sus carteras. Por ello, y considerando la posibilidad de conectarse de manera virtual, reiterarán la invitación. La Comisión de Medio Ambiente aprobó en general y por unanimidad la moción que prohíbe el uso de dispositivos de calefacción domiciliaria que emplean leña como combustible en lugares declarados como zonas saturadas o latentes de conformidad a la legislación ambiental. Durante el debate realizado tanto en forma presencial como telemática, se escucharon las opiniones del asesor legislativo del Ministerio de Medio Ambiente, Pedro Pablo Rossi, y de Carlos Barría, jefe de la División Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Energía, quienes solicitaron a la Comisión un par de semanas para presentar indicaciones al proyecto, dada la serie de factores y variables que compromete esta norma. El presidente de la instancia parlamentaria, Félix González, valoró las implicancias del proyecto para la salud de muchas personas, dada la alerta surgida desde la Universidad de Harvard, que determinó un 15% más en la incidencia de muertes por COVID-19 en lugares con alta contaminación atmosférica. El diputado González aclaró que la comisión puso en tabla dos proyectos relacionados con la contaminación, uno sobre centrales a carbón y el otro que fuera aprobado referido al uso de la leña como combustible. El título asusta a mucha gente que tiene como única opción la leña para calefaccionarse en invierno. Por supuesto, sería contraproducente en medio de la pandemia impedir que la gente se calefaccione. Por eso es que, atendiendo que hay zonas saturadas y latentes en donde la autoridad puede apagar todas las estufas, prohibir todas las estufas de una vez, lo que deja en un mal pie a las personas de menos recursos, este proyecto de ley vendría a poner más carga en quienes tienen más recursos y, en función de la tasación de las viviendas, obligar a un recambio de sistema de calefacción y dejar excluida a las personas que tienen viviendas que no pagan contribuciones, que son la gran mayoría también en Chile. Por su parte, el diputado Hugo Rey, también integrante de la comisión, coincidió con la idea de agilizar la tramitación del proyecto,
dada la gran cantidad de regiones donde el uso de la leña, especialmente la húmeda, en hogares más vulnerables, aumenta dramáticamente los niveles de contaminación. Hoy día las zonas saturadas y vemos, en el caso de la Araucanía, como comunas que tienen una alta contaminación están teniendo un número importante de casos de COVID y un número de muertes importante, que no es menor, que es alarmante, y por lo mismo nosotros tenemos que hacer frente al COVID-19 por todos los medios, por todas las vías posibles, y creemos que aquí la Comisión de Medio Ambiente puede también hacer un aporte importante desde el punto de vista de la descontaminación para evitar ese 15%, según los estudios internacionales, que agravaría el COVID-19 justamente producto de la contaminación ambiental. La Comisión se dio un plazo de 2 semanas para votar en particular el proyecto, de modo que el Gobierno pueda introducir algunas precisiones en ámbitos como los tipos y adquisición de combustibles a utilizar, los estándares de calidad de los calefactores y los sistemas de fiscalización que se debieran implementar. Nuevamente, la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, junto a la directora del CERNAMEG, Carolina Plaza, participaron en la comisión técnica con el objeto de responder las consultas planteadas en la sesión anterior. Las representantes del Ejecutivo explicaron los nuevos mecanismos de denuncia que han implementado en el marco de la pandemia. Tal es el caso del Plan Mascarilla 19, que una mujer víctima de violencia puede solicitar en una farmacia señalando esta frase. Además, anunciaron que lanzaron un número de WhatsApp de apoyo y denuncias que en un par de días de funcionamiento ya ha tenido cerca de 1000 interacciones. Sin embargo, para la diputada PPD Loreto Carvajal, todavía quedan pendientes medidas de apoyo económico. Además de la violencia psicológica, física, está sufriendo la violencia económica de no poder salir porque su sustento obviamente viene por el lado, en este caso, de la pareja, que es el que entrega el sustento a la familia. Entonces, a mí me parece que hablar de pandemia significa una situación excepcional en donde la focalización de recursos, la gestión y la eficiencia del Ministerio de la Mujer debe estar puesto sobre la mesa. Otro tema de preocupación por parte de las parlamentarias es la situación de las mujeres trabajadoras que deben regresar a sus labores tras el término de su postnatal y las denuncias de despidos a pesar de estar con fuero por maternidad. Así lo señaló la diputada Carvajal. Hay cientos de mujeres que no están siendo respetados sus fueros, su postnatal, que se le está equiparando a la Ley de Protección al Empleo. La verdad que el abuso que se está cometiendo a propósito de generar un ingreso en subsidio de la Ley de Protección al Empleo en nada tiene que ver con la protección de los derechos laborales que tiene la mujer. En ese sentido hemos vuelto a preguntar a la ministra, ¿qué ocurre con esto? ¿Hay alguna asistencia especial? Y la verdad es que no se dice, y yo entiendo que aquí las respuestas deben ser actuales, oportunas. Dentro de las cifras entregadas por la ministra subrogante en materia del coronavirus, destaca que la proporción de personas infectadas entre hombres y mujeres es prácticamente pareja. Por 8 votos a favor y 4 abstenciones, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó en general el proyecto de ley que busca modernizar la gestión institucional de Carabineros, fortaleciendo la probidad y transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública. La iniciativa del Ejecutivo recoge principalmente los aspectos administrativos relativos a la gestión de las policías con el objeto de evitar la ocurrencia de fraudes, tal como planteó el diputado Osvaldo Urrutia. Es una parte de la modernización, que es un proyecto de ley que es consecuencia del fraude que hubo en Carabineros y de que allí se detectó que no habían medidas de control suficientes. Este proyecto apunta a eso. Quizá algunos han criticado el nombre, que es muy ampuloso porque establece modernización, pero es modernización de la gestión. Y lo que estamos apuntando es a que no vuelva a ocurrir un fraude de esa magnitud y de ninguna magnitud al interior de esta institución que todos apreciamos. Sin embargo, el debate también estuvo centrado en el respeto a los derechos humanos y en avanzar en su protección. Así lo aclaró el presidente de la instancia, diputado Miguel Ángel Calisto. Hay que apuntar a un tema que es muy importante, que son los derechos humanos. Hubo un conflicto en el marco del estallido social donde se acusó a las policías de abuso policial, también de violación de derechos humanos, que quedó consignado en diferentes informes internacionales y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y claramente eso tenemos que escucharlo y tenemos que plasmarlo en la ley para garantizar que se regule el uso de la fuerza
y que sea proporcional, por supuesto, conforme al respeto a la persona, a la integridad de las personas. Y eso debe quedar garantizado por ley. Y esta es la posibilidad. No podemos solo quedarnos en la crítica a la institución, sino que hoy día los parlamentarios tenemos la herramienta para poder corregir a través de la ley este tipo de abusos y hechos desproporcionados que hemos conocido de algunos carabineros. El proyecto, que deberá ser analizado ahora en particular, dispone la elaboración de un plan estratégico de desarrollo policial para un periodo de ejecución de 8 años, actualizable cada 4, que será aprobado por el ministro del Interior y puesto a disposición del Congreso Nacional. Dicho plan tendrá por finalidad definir objetivos institucionales, determinar la distribución de los recursos humanos y materiales de la institución para su consecución, los mecanismos necesarios para su actualización y la evaluación del cumplimiento de objetivos. Adicionalmente, la norma crea un sistema de evaluación de los protocolos y procedimientos que permita medir los resultados de la gestión policial. La Comisión de Vivienda continuó el estudio del proyecto sobre nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Para ello escuchó al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, y al director de la Fundación Urbanismo Social de la región del Maule, Rodrigo Hernández. El presidente de la instancia legislativa, diputado Gonzalo Winter, explicó que la tramitación de la mencionada normativa ha sido larga y compleja, con un texto que contiene más de 100 artículos. Llegó al Congreso mediante mensaje de la presidenta Bachelet, que ya pasó por el Senado y que establece una nueva ley de copropiedad urbana, siendo que nuestra ley está vieja, es del año 1997 y hay nuevas cosas que hay que ir mejorando, como por ejemplo el tema del arriendo informal, todas estas plataformas del Airbnb, ¿cierto? Y otras, el tema de las mascotas, el tema de los gastos comunes, son muchas cosas que afectan la vida diaria de muchos chilenos. Este es un proyecto largo que tiene más de 100 artículos y que por lo tanto hoy día hemos escuchado exposiciones al respecto, pero no hemos pasado a la votación porque justamente es un proyecto largo y complejo. Posteriormente, la instancia aprobó en segundo trámite y despachó a sala el texto que modifica la ley 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia. También la iniciativa que modifica la ley 19.537, que restringe temporalmente la facultad del administrador de condominios para suspender el servicio eléctrico a quienes se encuentren morosos en el pago de gastos comunes durante la vigencia del estado de catástrofe por el COVID-19. El presidente de la comisión destacó la relevancia de la norma, pues viene a resolver un tema que el Ejecutivo no ha tenido presente en el periodo de catástrofe. No se puede cortar la luz por no pago de gastos comunes. ¿Por qué esto es relevante? Porque el presidente de la República ha hecho semanas atrás un anuncio diciendo que a nadie se le van a cortar los servicios básicos por no pago. Pero le quedó pendiente una hipótesis, porque cuando él establece no les vamos a cortar los servicios básicos por no pago, se está imaginando por no pago de los servicios básicos. El problema es que queda una hipótesis, que es cuando se corta los servicios básicos por no pagar los gastos comunes, ¿ya? Eso es mucho más delicado porque es más fácil decirle a una gran empresa eléctrica, sabe que va a tener que dejar de cobrar un mes, pero es mucho más difícil decirle a la comunidad de un edificio que no puede cobrar porque justamente necesitan ese dinero. Pero aquí lo que estamos diciendo, no estamos suspendiendo ni rebajando el cobro, de hecho, también votamos un proyecto que rebaja los gastos comunes y ese lo rechazamos, ¿ya? Sino que lo que votamos es mucho más sencillo, es que la deuda sigue, la deuda permanece, las personas tienen que pagar sus gastos comunes, pero no se les puede cortar la luz. Durante esta jornada, la comisión rechazó en general el proyecto que buscaba rebajar el valor de los gastos comunes ordinarios en proporción a los bienes de dominio común que se encontraran inutilizables en razón de medidas de prevención adoptadas durante el periodo de emergencia sanitaria.